Ya, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, hoy vamos a hablar sobre el volumen, pero quiero invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube, El Camino del Trading. Aquí tienen varios videos sobre análisis técnico y también en la lista de reproducción encuentran el bootcamp de trading, aprende trading desde cero. ¿Ok? También los invito a que me sigan en mis redes sociales, encuentran los enlaces en la descripción de este video, en Instagram, El Camino del Trading. Comparto información al respecto de mis operativas todos los días a través de mis historias. Y bueno, también a que se unan al grupo de Telegram. El grupo de Telegram lo encuentran abajo en la descripción también de este video. Bueno, vamos a comenzar. Y quiero conversar sobre el volumen. Bien, y el volumen no es más, no es un número, ¿ok? No es un número exacto, no es una cantidad precisa. El volumen se interpreta a través del contexto, ¿ok? Y técnicamente el volumen en los mercados financieros es el número de títulos o de contratos que se negocian de un activo, ¿ok? Este nos va a indicar el nivel de participación por parte de los compradores y vendedores y también nos va a dar una idea del interés de participación o de negociación en un rango de precios específicos, ¿ok? No existe tal cosa como el volumen comprador o vendedor, y esto ya lo vamos a ver más adelante cuando vayamos al gráfico, porque no, para que el trading es un negocio de suma cero, ¿ok? Entonces cuando nosotros vemos un aumento o una disminución de volumen, ese número de contratos que se están negociando allí, que se están comprando y vendiendo, para cada comprador hay un vendedor y viceversa, para cada vendedor hay un comprador. Por lo tanto, no van a haber más compradores o más vendedores. Lo que sí nos va a dar el volumen es una pista del interés por participar a cierto nivel de precio o en cierto nivel específico del mercado, ¿ok? Con el objetivo de que éste continúe en la dirección que trae o de frenarlo, por el contrario, frenarlo y que cambie su dirección. Bien, entonces, ¿cómo vamos a leer correctamente el volumen? Esto que vemos nosotros acá es un histograma de volumen y acá estamos viendo justamente en este histograma, fíjate cómo vemos aumentos, ¿sí? En ciertas zonas, déjame cambiar el color para que sea un poquito mejor. Aumentos en ciertas zonas, bien, todas estas velas que vamos a encontrar nosotros en la parte de abajo del gráfico, lo que nos van a indicar o lo que nos van a decir es que hay un aumento en el interés de los profesionales porque el mercado suba o baje, ¿ok? Continúe su tendencia o por el contrario se frene y se genere un giro. Acá en esta zona no quiere decir que hubo más compradores o vendedores, ¿ok? En ninguna de estas velas, nosotros estamos viendo, no existe más compradores que vendedores. Nosotros lo que vemos acá es un aumento de la negociación del producto subyacente o del activo que nosotros estamos visualizando en el gráfico. ¿Por qué les digo esto? Porque acá, cuando hay un aumento en estas velas, lo que hay es aumento de la participación, tanto de compra como venta. Ahora, lo que va a hacer el mercado y la acción del precio a continuación de estos aumentos de volumen, ¿ok? Es lo que a nosotros nos va a dar una pista de cuál es la posible dirección y el interés de los profesionales en su participación en el mercado, porque el mercado o el precio aumente o disminuya. El valor del activo subyacente suba o baje. Bien, una vez dicho esto, nosotros nos vamos a ir al gráfico de una vez porque no quiero quedarme mucho tiempo con lo que es la parte teórica. Bien, entonces nos vamos. Me avisan si se ve acá la pantalla. Me están viendo pantalla 2, me parece. Me avisan en el chat qué pantalla estás viendo, Luis. ¿Se ve el gráfico?
Sí, perfecto. Bueno, estamos acá en el gráfico. Y este es el mercado del Nasdaq, ¿ok? Este es el mercado del día de hoy. Y déjame traerme esto para acá. Bien, aquí está. Yo voy a borrar todos estos dibujos que tenemos aquí. Bien. Y nos vamos a ir a una gráfica, a una temporalidad de 4 horas. Bien. A veces nosotros, mientras más, si no han visto los videos de fractalidad y de la dirección del precio, la acción del precio, estructura de mercado, recuerden que en el canal de YouTube lo encuentran. Bien, fíjate cómo hay algunas velas acá abajo en el histograma de volumen, esto que nosotros vemos, aquí lo voy a agrandar, el histograma de volumen, ¿sí? Y hay velas que están más pequeñas que otras, velas que están más grandes, y esto simplemente se debe a dos cosas. El primero es el horario o la sesión operativa en la que nosotros podemos estar visualizando el mercado. Recuerden que en la sesión de Nueva York lo que ocurre es que empiezan a operar profesionales de los Estados Unidos que tienen muchísimo capital y al mismo tiempo en la apertura de la sesión americana, pues también nosotros encontramos que se junta el cierre de la sesión europea, de la sesión de Londres, con la apertura de la sesión americana. Entonces vamos a tener muchísima volatilidad y vamos a tener muchísima participación en los mercados por parte de los profesionales, ¿ok? Entonces, en una temporalidad de 4 horas, nosotros el volumen lo vamos a leer de la siguiente manera. Este tipo de volumen, no estoy hablando del perfil de volumen, ni otro tipo de volumen, sino el histograma de volumen, que son estas barras que vemos en la parte inferior. Aunque ustedes vean barras verdes y barras rojas, esto no significa que haya más ventas que compras o más compras que ventas, porque ya les expliqué que en el mercado siempre hay la misma cantidad de compradores y vendedores que están negociando el producto o el activo subyacente que nosotros vemos en el gráfico. Bien, entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros a través del volumen que el precio va a aumentar o disminuir? Y es viendo la estructura del mercado y qué hace el volumen si aumenta o disminuye en ciertas zonas. Vámonos, estamos en gráficas de 1 hora. Fíjate, vámonos a 4 horas. Estamos en 4 horas, mejor dicho, vámonos a 1 hora mejor. Bien, aquí se ve un poquito mejor lo que les quiero explicar. Fíjate cómo el mercado acá trae una tendencia claramente alcista. Bien. Impulso, retroceso, impulsos, retroceso, impulso, retroceso. Y así va continuamente, cada vez dejándome impulsos y retrocesos cada vez más altos. Bien. ¿Qué vamos a visualizar nosotros? Obviamente, si nosotros queremos comprar, lo que vamos a ver es un aumento del volumen cuando el precio está considerablemente bajo según sea el contexto. ¿Ok? Y si queremos vender, vamos a vender cuando el precio esté caro, bien, para igualmente el contexto del mercado y del movimiento. Fíjate cómo aquí vamos nosotros viendo en este nivel de precios cómo hay un aumento del volumen, bien, en esta zona, ¿sí? Justo cuando el mercado me hizo un mínimo y cuando el mercado hizo este máximo o cuando hizo este recorrido, mejor dicho, cuando hubo esta pequeña acumulación acá en esta zona, corresponde a este volumen que está aquí en la parte inferior del gráfico. Fíjate cómo desciende el volumen en esa pequeña consolidación o en esa pequeña ¿esto qué hora era? A partir, bueno, aquí teníamos horario de la tarde ya, horario de la noche, por eso también disminuye el volumen. Pero fíjate que cuando arranca el mercado, el volumen en este movimiento, en este retroceso que me hace acá, en este retroceso que me hace aquí, vamos a acercarnos. Bien. Cada vez que hace un retroceso, el volumen pues disminuye. ¿Sí? En comparación, en esta zona, pues el volumen disminuye cada vez que se acerca a esta zona y luego, cuando el mercado comienza su movimiento alcista, pues el volumen empieza
nuevamente a aumentar. Bien, y esto lo vamos a ver cada vez que el mercado hace un movimiento a la baja. Fíjate, bueno, aquí seguramente estuvo acompañado este movimiento de una noticia, pero fíjate cómo nosotros vamos viendo cuando el mercado hace movimientos a la baja, hay pequeñas disminución del volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué vamos a comparar nosotros? ¿O qué vamos a mirar nosotros en el mercado? ¿O qué vamos a ver en el volumen? La comparación de las velas donde hay un nivel de precios con respecto al volumen anterior. ¿Ok? Yo voy a ver qué pasa acá, dónde se encuentra el mercado acá, y voy a mirar al pasado, dónde estaba el mercado en este punto. Y al mismo tiempo voy a mirar y voy a comparar dónde estaba el mercado en este punto cuando llegó allí y antes cuando llegó acá. ¿Ok? Entonces yo voy a ir comparando los movimientos del mercado con el aumento y la disminución del volumen y cuál es el movimiento que le acompaña al mercado luego de ese aumento o disminución del volumen. Bien, entonces, esto nos va a dar a nosotros una pista de hacia dónde quieren ir los profesionales. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, bajando un poco más de temporalidad, donde se nota, la temporalidad siempre va a ser de mayor a menor, ¿ok? Donde yo veo mejor la estructura del mercado y donde se va a tener una mejor lectura del volumen es en una temporalidad mayor, ¿ok? Aquí hubo noticias, pero fíjate, por ejemplo, en estamos muy lejos, vámonos al día de hoy. Fíjate, vamos a centrarnos en lo que hizo el mercado el día de hoy. El mercado traía un fuerte movimiento a la baja, ¿ok? Con máximos que no había sido capaz de superar. Teníamos todos estos máximos acá, ¿sí? El mercado no había sido capaz de superar esta zona. Fíjate cómo acá, ¿qué hubo aquí? Aquí hubo movimiento comprador, interés comprador. El volumen se dirigió, hizo un aumento, hubo un aumento del volumen y el precio seguidamente tuvo un movimiento alcista y cada vez que el mercado intentaba hacer un retroceso, pues el volumen disminuía. Bien. Esto obviamente es complicado de evaluar aquí porque estuvo acompañado de una noticia fundamental. Me parece que habló Powell uno de estos días. Pero fíjate cómo el mercado cuando vuelve y se acerca a esta zona, ¿ok? Aparece un movimiento alcista. Aparece un movimiento alcista. ¿Qué hace este movimiento alcista? Primero tenemos la estructura del mercado, un precio que me rompe estos máximos y luego consolida, ¿okay?, a ese nivel de precios, pero vemos que en comparación, en el momento en que el precio compró, ¿okay?, que el mercado compró y se dirigió hacia arriba, me creó un nuevo máximo mucho menor que el anterior. Entonces aquí se me está creando algo que se llama divergencia de volumen. Fíjate cómo aquí tengo un aumento del volumen, ¿bien? Y luego me crea un nuevo máximo, aumentan el volumen en comparación con esta sección, ¿ok?, donde había habido poco interés o poca participación, y nuevamente me aumentan el volumen en el extremo, en la parte superior, pero este volumen es menor que el volumen anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la participación o el interés por participar por parte de los profesionales a este nivel de precios ya no es tan atractivo, ¿ok?, como fue en el inicio del movimiento. Y si nos ponemos a comparar, ¿ok?, cómo ha sido el movimiento, el volumen me crea máximos, ¿ok? Me crea máximos en este punto,
que van en descenso y el interés comprador al mismo tiempo va también en descenso. ¿Me explico? ¿Se ve o no se ve? Bien. Ahora, es importante entender que la estructura del mercado está por encima de cualquier indicador, que nosotros podamos estar siguiendo. Porque si el mercado sigue subiendo, aunque nosotros estemos viendo el volumen, el mercado a lo mejor va a ir a cerrar un rango o va a ir a tocar un nivel de precios donde hubo interés, por ejemplo, en esta zona. Fíjate cómo el mercado se mantiene en esta zona, bien, en este punto. Aunque hubo muchísimo interés vendedor en este nivel de precios, el mercado intenta subir, ¿okay?, con un aumento del volumen en esta zona, pero va a respetar el interés vendedor. ¿Por qué va a respetar el interés vendedor? Aunque nosotros comparemos este con este y decimos, bueno, aquí hubo interés vendedor y acá estamos viendo que está aumentando el volumen en esta zona, van a ir a romper esta zona. Nosotros lo que tenemos que ver es que anteriormente, donde antes intentaron comprar y no pudieron, pues hay una disminución del volumen en esta zona. Y si estamos viendo un aumento de volumen en esta zona, ¿ok?, y vemos que el precio no es capaz de superar estos máximos, entonces es aquí donde podemos hacer referencia o hacer alusión al dicho muy usado en el trading que dice que dice esfuerzo versus resultado, ¿ok? Porque si yo me esfuerzo tanto en subir el volumen, en participar en este nivel de precios, ¿ok? Entonces, ¿por qué el mercado no es capaz de superar este máximo que me había creado anteriormente? Entonces, la estructura del mercado realmente es la que va a dictar la dirección del precio y el interés de participación que nosotros vamos a ver a través del volumen solamente nos va a dar indicios de qué es lo que posiblemente pueda hacer el mercado en el futuro comparándolo con lo que ha hecho en el pasado. Bien, fíjate, vámonos. El mercado de hoy fue un poquito complejo, pero es perfecto para el ejemplo que estamos haciendo hoy, porque fíjate cómo el mercado sube. Si nosotros comparamos el volumen acá, en esta zona, el mercado me había hecho un rompimiento de esta estructura a la baja. Bien, yo lo voy a marcar. Lo voy a marcar con una línea. Fíjate cómo me había dejado una serie de mínimos acá. Pongamos en este punto mejor. Que como me había dejado una serie de mínimos que luego el mercado rompe a la baja, ¿ok? Y vemos cómo el volumen comprador acá, en todo este movimiento, va en descenso. Entonces, ¿por qué si nosotros vemos un volumen que va en descenso, ¿okay?, en este movimiento, ¿por qué se van al alza? Es porque el mercado tiene que venir a cerrar todas estas posiciones, ¿ok?, que quedaron pendientes por ejecutar y mirar que no haya interés comprador, a este nivel de precios que se generó aquí, a este nivel de precio que se generó acá, que no existiera interés comprador, impulsan el mercado al alza para entonces ellos llegar a una zona donde anteriormente han vendido. Puede ser esta zona, podemos marcar nosotros acá. Fíjate que es donde llega el mercado, una zona de ventas. Si han visto la teoría, si les interesa que les explique los conceptos de order block, ¿ok?, de Smart Money, lo podemos hacer. ¿Ok? Pero fíjate cómo llega a esta zona que antes fue un soporte, ahora llegan a esta zona de resistencia que al mismo tiempo coincide con este bloque de ventas acá,
donde el mercado había decidido romper esta zona de mínimos. Fíjate cómo llega acá a esta zona de mínimos, que al mismo tiempo está acompañada de, si lo vemos, si nos ponemos más precisos acá, esta zona de imbalance o esta zona de vacío de liquidez que tenemos aquí, justo en esta zona. Fíjate cómo el mercado llegó ahí y respetó esta zona, consolidando por debajo de, de esta zona de venta. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vemos nosotros un aumento del volumen en la apertura del mercado. Bien. ¿Y cómo utilizan los profesionales el volumen para engañarnos? Hay muchas personas que acá ven un aumento del volumen que cierra de color verde con una vela verde y se meten a vender y no se dan cuenta de que el mercado lo que está haciendo es manipular. ¿Manipular en qué sentido? Ellos compraron a este nivel de precios, ¿sí? Compraron a este nivel de precios. Allí donde lo podemos ver, ¿sí? Tocaron este nivel de precios también que me había dejado esta zona de mínimos, tocan este nivel de precio, aumentan el volumen y suben a ver si alguien quiere comprar con fuerza. ¿Y qué es lo que hacen en este movimiento al alza? Pues el volumen viene decreciendo, ¿sí? El volumen, fíjate cómo decrece. Y al mismo tiempo vemos cómo en esta zona de máximos me aumentan el volumen y pasa lo que pasó aquí anteriormente, que les expliqué. Me crean aquí, me aumentan el volumen. Si nosotros miramos acá, vemos cómo aumentaron el volumen, pero no son capaces de crearme un nuevo máximo. Bien, vemos exactamente lo mismo aquí. Bien, pero bueno, como es una temporalidad más pequeña, vemos cómo acá me crean un máximo, me aumentan el volumen y no son capaces de romper este máximo que me generaron acá en esta zona. Bien, el mercado se queda consolidando por debajo de esto. Por otra parte, si aquí hubo interés comprador y vemos el tamaño de esta vela, de esta barra de volumen, y luego vemos cómo se seca el volumen y de repente cuando llegan a esta zona de máximo me aumentan nuevamente el volumen, ¿por qué tendrían ellos interés en comprar acá, en este punto? ¿Sí? Sí pudieron haber comprado mucho más en otras zonas, como por ejemplo aquí, en este retroceso. Fíjate cómo hicieron este retroceso y en este punto no hubo participación por parte de los profesionales, porque sencillamente hubiesen tenido un retroceso y hubiesen aumentado el volumen en ese retroceso. ¿Para qué? Para que entonces el movimiento fuese un movimiento impulsivo al alza y poder romper este máximo que me habían dejado acá. Pero por el contrario, aumentan el volumen y el siguiente movimiento que me hacen es un movimiento bajista. ¿Ok? Entonces, esto ya nosotros podemos intuir que ese aumento de volumen por parte de los profesionales en una zona de ventas, si nosotros vemos esta vela, la voy a señalar aquí, voy a señalar la vela de aumento del volumen, es esta. ¿Ok? Ya voy a borrar esto de aquí porque ya sabemos que estamos en una zona de venta. Bien, voy a borrar, voy a señalar esta vela. ¿Ok? Esta vela acá en temporalidad de 15 minutos la tenemos y nos vamos a ir a una temporalidad, por ejemplo, de 1 minuto. Bien, y vamos a ver qué fue lo que hizo el mercado. Y fíjate qué es lo que hace. Me aumentan, vienen las ventas aumentando. Fíjate cómo vemos cómo aquí hay ventas, cómo aquí hubo ventas en esta zona. Bien, cómo aquí hubo ventas. Bien, cómo acá
antes había habido ventas, aquí vemos cómo acá me aumentan las ventas, bien, y de repente en este movimiento venden y el mercado aumenta las compras en una zona que no es capaz de romper los máximos. ¿Sí lo ves? Acá me aumenta, no es capaz de romper los máximos y el siguiente movimiento no acompaña a las ventas, perdón, a las compras, sino que es una vela que se queda allí. Obviamente, bueno, aquí fue la vela del cierre del mercado. El mercado quedó comprado, pero fíjate qué es lo que pasa. El mercado empieza a consolidar por en esta zona. Entonces, es muy probable, fíjate lo que ha hecho enseguida, el mercado vende, ¿ok? Una vez que ya vendió antes, fíjate cómo aquí vamos a ajustar esto. No sé si aquí vemos la vela del cierre del mercado. Aquí intentaron comprar, bien, en este punto, luego me manipulan, mira, aquí se ve perfecto. Mira, acá vamos a ver. Voy a poner en esta esquinita, quiero que ustedes lo vean, ¿ok? Fíjate cómo, acá, intentan comprar esta zona en este movimiento, no tiene volumen, aumentan el volumen vendedor y en esta vela que tenemos nosotros aquí, me aumentan el volumen, el precio retrocede y vuelven a aumentar el volumen al final con esta vela, y el volumen es menor. ¿Ves? Cómo el volumen viene en descenso. Y enseguida, como vemos en todos estos movimientos a la baja, vemos cómo empieza a aumentar, ¿sí? Progresivamente el volumen vendedor. Me incitan a comprar, me manipulan para que yo compre en una zona de máximo donde ellos han vendido antes. ¿Y qué es lo siguiente que hace el precio? Un movimiento bajista, bien, con aumento del volumen. Cada vez que bajan, ellos aumentan el volumen. Bien, entonces, de esta manera ya yo voy teniendo y voy comparando cómo acá en esta zona, voy viendo cómo aquí, fíjate, yo marco esta línea por la parte de arriba y veo a qué corresponde. Cada vez que el precio se acerca a esta línea, ellos venden. Fíjate cómo vendieron aquí, ¿ok? Que corresponde a esta vela, que corresponde a esta de acá. Luego, vendieron aquí con aumento del volumen que corresponde a esta vela de acá. Luego, volvieron a vender acá, ¿ok? Que corresponde a esta vela de acá. Y fíjate, vienen y tienen un gran movimiento. Esto ya fue después de que cerró el mercado, pero bueno, el ejemplo funciona. Fíjate cómo va el aumento del volumen. Cuando se acercan de nuevo a esta zona donde vendieron con mucha fuerza, suben a ver a este punto cómo se comportan las compras y vemos cómo acá las compras vienen en descenso. Tocan justo este nivel de precio, una vela que tiene aumento del volumen también, que cierra por debajo de este nivel de precios, viendo que el volumen comprador es en disminución y que el volumen vendedor ha venido en aumento anteriormente, y lo que sigue es pues que el mercado inicia su movimiento a la baja. Aquí podemos ver cómo se llevan estos mínimos, rompen, tienen un retroceso, rompen nuevamente, ¿sí? Vemos cómo hay aumento de volumen en esta zona, regresan con disminución del volumen comprador, y esto que
no es en la sesión, pero se nota, fíjate cómo ellos rompen con aumento de volumen, rompen estos mínimos que me había dejado el precio acá. Tienen un retroceso con descenso del volumen comprador. Cada vez que nosotros vemos que se acercaba a esta zona, el volumen siempre se mantuvo, el volumen comprador o el volumen de las velas que tuvieron un movimiento alcista iban en disminución y pues llegaron hasta abajo. ¿Ok? Rompen nuevamente estos mínimos y el movimiento es a la baja. ¿Qué ocurre acá? Yo veo que tengo nuevamente un aumento de volumen. Si veo que el volumen va en descenso, ya se va acercando a un precio, ¿ok? Va haciendo un movimiento bajista y de pronto veo que me aumentan el volumen acá, en esta zona. Fíjate cómo hay un aumento de volumen importante, ¿ok? En comparación con todo el promedio de las velas anteriores. Fíjate cómo hay un aumento acá. ¿Cuál es el interés de aumentar el volumen en una zona, ¿ok? Donde no representa un buen precio de venta? Porque este precio es peor precio para vender que este precio que nosotros marcamos acá. Y si comparamos estas dos velas de volumen, estamos viendo cómo esta vela es mucho más pequeña, ¿ok? Esta barra de volumen es mucho más pequeña que esta barra de volumen, pero la están aumentando en una zona, ¿ok? Donde ellos muy probablemente estén deshaciendo sus posiciones cortas y estén abriendo posiciones largas. ¿Cómo lo sé? Porque enseguida que haya aumento del volumen, acá en este punto no hay acompañamiento. ¿Ves? Cada vez que el precio intentó bajar, me hizo un nuevo mínimo, pero me creó una divergencia. Me hizo un nuevo mínimo acá, pero con mucho menos volumen. Y enseguida el precio se va al alza. Entonces me hace lo contrario. Hay un aumento del volumen comprador, ¿ok? En esta zona. Fíjate cómo vemos un aumento de volumen comprador. Y cuando comparamos esta zona, vamos a ponerle un color un poquito más verde. Cuando comparamos esta zona, ¿ok? Que me hizo un movimiento alcista con esta zona, que fue un retroceso, ¿ok? Fíjate cómo el volumen este es mayor que este volumen en el momento que acá rompieron estos máximos. Bien, el precio rompe acá con aumento de volumen, testea esta zona. Es más, puedo alargar esta de aquí, la voy a borrar, ¿sí? Esta la voy a alargar para acá y fíjate cómo yo puedo ver ahí. Cuando rompen esta zona, luego de la manipulación, ¿ok? Es más, puedo trazar incluso esto por aquí. Luego de la manipulación, veo cómo rompen, el precio se acerca nuevamente con disminución del volumen y aquí vemos ahora sí un aumento del volumen comprador. Entonces vemos cómo el volumen ya me va indicando, yo podría haber pues colocado una entrada en este punto, ¿sí? Una vez que veo este rompimiento, puedo colocar mi entrada en este punto, ¿sí? Por debajo, bien, de esta zona y veo cómo el precio me da un ratio de beneficio acá, entendiendo el volumen y viendo cómo va aumentando el volumen, un ratio de beneficio de 1:2. Bien, 1:2. Solamente viendo el volumen en este movimiento. Obviamente yo tengo que comparar ahora acá este volumen vendedor, ¿ok? Que me generó acá, entendiendo que vengo de una tendencia bajista. Fíjate cómo me deja estos máximos. ¿Yo hasta dónde podría dejar mi operación? Pues yo sé que puedo dejarla hasta acá. Veo cómo acá hubo este aumento de volumen aquí, justo en esta vela. Ellos compran y fíjate cómo va el volumen de menor a mayor. Esto podría ser una manipulación. Fíjate cómo aquí en las compras el volumen viene en descenso, ¿sí? Y de pronto me aumentan el volumen en este punto, creándome un nuevo máximo, pero que coincide con una zona
donde ya ellos me vendieron. Y cuando comparo qué es lo que está haciendo el precio acá y veo este volumen vendedor y comparo este volumen comprador, veo como este volumen comprador es menor, ¿sí? Si yo tiro una línea horizontal acá, yo veo como este volumen es menor que este. Este volumen es apenas, aquí tuvimos 459 contratos y aquí tuvimos 439 contratos. Entonces, ¿por qué me aumentan el volumen en una zona de máximos donde ya ellos han vendido con anticipación y al mismo tiempo este aumento de volumen es menor que el aumento de volumen que hubo con las ventas al momento de romper esta estructura bajista que teníamos acá? Y fíjate cómo aquí se rompe, ¿ok?, la estructura y el precio sigue a la baja, generándome un nuevo mínimo y rompiendo estos mínimos que tenía, que me había dejado el mercado anteriormente. ¿Qué está ocurriendo acá? Hubo un aumento de volumen al final de este movimiento, ¿ok? Luego no hubo acompañamiento en la continuación de este movimiento bajista y aumenta el volumen en este retroceso, ¿ok? ¿Qué podríamos estar viendo nosotros acá? Que el mercado me está acumulando en esta zona. Podríamos nosotros ver lo mismo que ya vimos aquí, ¿ok? Podríamos nosotros ver un mercado que se acerca a esta zona. Hay que ver cómo se comporta el volumen y podríamos, bueno, ahí está reaccionando justamente. Fíjate que ahora tenemos, bueno, creo que estamos en apertura de la sesión de Asia, 8 de la noche, estamos en zona horario de apertura de Asia, pero podemos ver nosotros que el mercado va a probar si no quieren vender, si ellos no son capaces de superar ese mínimo allí, pues podríamos ver un mercado que se acerque a esta zona, ¿ok? Un retroceso donde me generaron el rompimiento de esta estructura y donde me dejaron esta pequeña acumulación acá. Bien, entonces, así es como nosotros estamos observando. ¿Qué es lo que observamos nosotros acá? Que aquí fíjate cómo hubo compras, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Un aumento del volumen comprador. Bien, desde esta zona a esta zona, fíjate cómo aquí compraron, aquí intentaron comprar un poquito más, aquí un mejor precio, compran, entonces ellos van a ver, van a intentar llevar el precio hacia arriba a ver si aparecen interés vendedor en este nivel de precios donde ellos ya han vendido anteriormente. ¿Ok? De no aparecer interés vendedor, entonces ellos romperían, harían una ruptura. Ok, vamos a marcarlo así. Podrían hacer un rompimiento de esta estructura, hacer un retroceso, ver si no quieren vender y si no quieren vender, pues continúan su movimiento al alza. Y así también hacen lo mismo, pero a la inversa. ¿Okay? Cuando ellos quieren vender, bajan, a ver si quieren comprar, si no existen compras, pues el mercado lo que haría sería lo contrario. Vamos a dibujarlo aquí. El mercado haría algo así. Acá rompen, si no existen compras, ellos retestean y ahí sí se van a la baja. ¿Ok? Entonces, bueno, déjame volverlo a dibujar porque ellos vienen, retestean, si no existen compras, rompen y ahí se van a la baja. Bien. Podría ser esto un escenario. Entendiendo que, bueno, que esto no es un horario operativo donde haya muchísimo movimiento del mercado, pero la estructura del mercado siempre va a prevalecer, ¿ok? En cualquier, en cualquier horario. Bien. Fíjate lo que estamos viendo ahí. Hubo un aumento del volumen bajista, ¿ok? Aquí, si esto era un mejor precio de ventas, ¿por qué? Déjame borrar acá para que se vea mejor. ¿Ok? Si esto era un mejor precio de ventas y tienen este volumen, bien, ¿por qué en esta zona
luego cuando bajan ya no acompañan el movimiento, sino que me hacen un aumento de volumen en el final, ¿ok?, de esta estructura. Y fíjate lo que estamos viendo. ¿Ah? Aquí tendríamos tranquilamente, si hubiésemos puesto una entrada acá, estos son 3 pips, ¿ok? Entendiendo que tenemos un mercado, una sesión que no es la que operamos nosotros habitualmente, 3 pips y acá ya nos hubiese dado 5 pips de ganancia, ¿ok? Entendiendo que el mercado podría quizás moverse hasta esta zona. Fíjate que aquí hubo un aumento de volumen que no fue capaz de romper estos máximos y consolidar o cerrar por arriba. Habría que ver si acompañan, si aparecen las ventas. Bien, pero básicamente, fíjate, aquí se dio el ejemplo perfecto, como entendiendo la estructura del mercado y haciendo una lectura comparativa del histograma de volumen en zonas relevantes, nosotros podemos desarrollar un trading basado en probabilidades que favorezcan nuestro sistema operativo. ¿Ok? Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Fíjate cómo acá las ventas son menores, ¿ok? Aunque podría tener un pequeño retroceso un poco más profundo, pero aquí me está diciendo, si esto es un mejor precio, para vender que este donde hubo un aumento de volumen, entonces ¿por qué no venden? Quiere decir que no hay interés, ¿ok?, vendedor en esta zona. ¿Cuál sería la siguiente zona a donde el precio podría dirigirse, donde hubo mayor interés vendedor? Pues fíjate que acá fue donde ellos hicieron la ruptura, ¿ok?, de toda esta estructura que traían a la baja con aumento de volumen. Si no me venden allí, pues el siguiente nivel de precio sería más o menos por esta zona. ¿Ok? Entendiendo que esto también se convierte en lo que anteriormente fue un soporte, pues esto se convertiría, todo este bloque se convertiría en una resistencia. Ya, obviamente, nosotros no podríamos dejar una operativa o dejar nuestra operación correr como que si esto se fuera a ir hacia el cielo, al infinito. ¿Por qué? Porque sabemos que es una zona donde ya el mercado vendió con anterioridad y que también toda esta zona me generó el rompimiento de estos mínimos. Entonces, así es como nosotros vamos planteando objetivos, zonas de ingreso y objetivos hacia dónde puede ir el mercado, entendiendo la lectura del volumen. Aquí yo tendría que esperar entonces para salir, también si quisiera salir por la lectura de volumen, un aumento de volumen luego de una disminución, que fue lo que me había hecho antes, y fíjate que aquí ya nos dio más del 1 a 1, están apareciendo ahora, aquí aparecieron, en esta zona aparecieron las ventas, ¿ves? Si comparamos esta zona, acá donde me manipularon, un ligero aumento del volumen en este movimiento, habría que ver cómo se comportan, si retroceden hasta esta zona de este pequeño imbalance. Bueno, esto es un concepto que no estamos manejando ahorita, pero donde hubo este pequeño vacío de liquidez, hay que ver si ellos tienen interés de romper o simplemente hacen un retroceso hasta esta zona de vacío para continuar hasta la siguiente zona de interés vendedor. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Si tienen alguna pregunta, recuerden en el enlace de este video, en la descripción de este video, encuentran los enlaces para que se unan tanto al canal de Telegram como a que me sigan en las redes sociales y también nada, no olviden suscribirse a este canal de YouTube. Pues ahí va el mercado, ya veremos qué va haciendo. Yo me quedo con los que están en vivo por Zoom y nos vemos en el mercado. Un fuerte abrazo a todos y mucho éxito.